Vamos con las imágenes que reveló el diario The New York Times. En las últimas horas vamos a ver las fotografías que son pues realmente preocupantes. El fotoperiodista Federico Ríos descubrió esto que ustedes están viendo. Se trata de una mina de oro del clan del Golfo, se llama La Mandinga, eso es en el departamento de Antioquia. Lo que no esperó Federico es encontrarse exactamente dónde estaba operando esta mina de oro ilegal. Porque resulta que la mina ocupa predios que pertenecen a la base militar, al batallón Rifles 31. Y ahí es donde está el verdadero impacto también de esta historia. Pero cuando Federico va desglosando en este artículo que revela el diario The New York Times, cómo pues preguntó a las autoridades la reacción del coronel a cargo del batallón, resulta igual de impactante e insólita. Federico, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. Juan Camilo, muchas gracias. Bueno, Federico, ¿qué encontró? ¿Qué es la Mandinga? Empecemos por ahí. A ver, la Mandinga es una mina que opera cerca de Caucasia, a unos 8 kilómetros de Caucasia. Esta mina opera dentro de un predio que está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales. Eso significa que es un predio incautado a un paramilitar, administrado actualmente por el gobierno nacional desde hace varios años, y en el que varios mineros han decidido abrir socavones en la tierra para hacer minería de forma ilegal. Esto es minería con mangueras de alta presión, con tubería, con motores, con motobombas, con mesas clasificadoras. Una situación muy grave. Nuestra investigación se enfocaba inicialmente en esta minería y estando allí, hablando con los mineros, documentando su cotidianidad, nos dimos cuenta que el clan del Golfo administra esta mina, cobra un impuesto a cada persona por entrar, por minear, cobra por gramo, cobra por salir, dicta las reglas y las normas de qué se puede y qué no se puede hacer. Nada sucede allá adentro sin control de este grupo armado al margen de la ley. Y el último día del reportaje, uno de los mineros me dice, bueno, pero si a usted esto le parece grave, aquí al lado hay un batallón del ejército y también hay minería ahí adentro. Entonces, con el dron, tomé unos puntos de referencia de GPS y con eso nos dimos cuenta que dentro del batallón del ejército Rifles número 31 también estaban haciendo minería de forma ilegal. Claro. ¿En qué momento usted se da cuenta que pasan el límite, mejor dicho, y la minería está en el batallón, mejor dicho? Ahí, con las imágenes satelitales que habíamos obtenido, contrastamos eso contra nuestras imágenes de dron. Luego hicimos un levantamiento topográfico, un contraste de coordenadas, y con eso nos dimos cuenta que la minería estaba sucediendo afuera y adentro del batallón. Claro. Parémosla ahí. Esta imagen que teníamos, que me parece importante, porque me parece esa donde estábamos, parémosla ahí. ¿Es esta, Federico? ¿Es ¿Usted la esa? está viendo? Sí, la estoy viendo. Claro. Es esta, ahí es donde usted se da cuenta, hombre, aquí están sobre la zona boscosa del batallón. Exactamente. Si usted se da cuenta, de la parte superior derecha a la parte inferior derecha de la foto, hay lo que se puede ver como un canal entre los bosques, ¿sí? Una Sí. diagonal. Pues ese canal no es el límite del batallón. El límite del batallón está afuera de esta imagen, en la parte inferior derecha, afuera de esta imagen. Todas las minas que usted está viendo en esta foto están dentro del batallón Rifles número 31. Es bastante. ¿Usted calcula más o menos cuánto terreno está ocupando del batallón la mina ilegal? No, yo soy malísimo para hacer cálculos sobre el terreno, pero lo que yo veo ahí es que son bastantes minas de manera extensiva, varios entables mineros, que es como los mineros denominan a la actividad que hacen en torno a un motor que bombea agua, un motor que empuja agua, una mesa clasificadora y por lo menos 5 personas.
Entonces, en esta zona estaban trabajando varios entables mineros. Cuando llegamos ahí con el coronel, que quedó, digamos, asombrado de encontrar que la minería sí estaba sucediendo dentro del batallón, había por lo menos 100 personas alrededor de nosotros, tal vez un poco más. Claro, esta es la siguiente parte de esta historia que a mí realmente me parece insólita, Federico, lo que usted escribe en el artículo. Usted se da cuenta de esto y busca a las autoridades, como es usual en los periodistas. Cuando usted va y busca a las autoridades, cuénteme cómo fue ese camino y con qué se encuentra. Cuando hablamos con el coronel Echeverry, que es el comandante de la base militar, el coronel nos dijo que la minería no estaba sucediendo dentro del batallón, y que él podía explicarnos cómo la minería sucedía afuera del batallón, en el lote vecino, y nos invita a que visitemos el batallón, a lo que hacemos caso, viajamos hasta este lugar de nuevo, vamos al batallón y tenemos primero una reunión larga con el coronel en la que él nos estaba explicando, con la ayuda además de dos técnicos, mostrándonos las carpetas con la evidencia de cómo ellos habían estado denunciando durante 6 meses o tal vez más la minería que estaba sucediendo al lado del batallón. Yo le insisto al coronel que la minería está sucediendo además dentro del batallón, y el coronel dice que no, a lo que terminamos en vamos a verlo. Y cuando vamos a verlo, el coronel queda sorprendido cuando se da cuenta que está dentro de la misma mina. Esto es bastante sorpresivo además porque entre el batallón, desde donde salimos caminando, hasta la mina, no hay un alambre de púas, no hay una cerca, no hay un aviso, no hay una cerca eléctrica, no hay una malla, no hay ningún tipo de límite, no hay ninguna frontera. Esto es un camino entre el bosque, pero bastante fácil de caminar. Y es como, o sea, yo, con el resto de las instituciones militares que conozco, tienen unos perímetros supremamente bien marcados, incluso muchas veces tienen por lo menos doble malla, malla eléctrica, serpentina en la parte de arriba. No, no, aquí no hay nada que separe la minería del batallón. Nada, absolutamente nada. Claro, cuando el coronel les dice, esto es terreno del batallón, sálganse de aquí, ellos que voltean y qué hacen, Federico. El coronel estaba, pues por supuesto, sorprendido y enojado, así que da la orden a estos mineros de que se retiren de ahí. El coronel les dice, mire, estos son predios del Ministerio de Defensa, ustedes no tienen ningún derecho ni ninguna autoridad para estar acá. Los mineros están bastante enojados, pero a la vez el coronel le ordena a sus subalternos dos cosas. Primero, traer refuerzos que llegan rápidamente, porque estamos dentro de un batallón. Y segundo, empezar a destruir y a quemar las herramientas con las que los mineros están trabajando allí. Como te decía Juan Camilo, estos mineros trabajan con motobombas, mangueras de presión, mesas clasificadoras, telas brasileras, que es en donde se recoge el oro. Y cuando los soldados empiezan a destruir y a quemar, los mineros pues se enojan dramáticamente también, porque los mineros son gente pobre que está allí pues casi jugándose la vida, haciendo un esfuerzo enorme, y los mineros intentan quemar a los militares con las banderas, con las mangueras que están en fuego, empiezan a rociarnos a los militares y a mí con gasolina y a gritar, aquí nos vamos a quemar todos, sí, y es pues bastante alarmante, entonces tenemos que empezar a movernos pues también por nuestra propia seguridad. Sí. No, el señor de gafas es el coronel, No, que hay una este señor de foto, gafas, que hay una foto no, en este señor primer de plano. gafas, Él no es uno no, de los este no miembros. es el coronel. Al coronel lo enfrentan también, al coronel intentan agredirlo, viene un tipo con un palo, se le para al frente y haciendo el gesto de golpearlo, y el coronel se mantiene muy firme frente a esto y le dice, yo soy el coronel, yo soy el comandante de la base, hágame el favor, tiene que retirarse. El coronel les da indicaciones, digamos, en la serenidad y en la sobriedad de que tienen que retirarse. Esta gente reacciona de una forma bastante airada y bastante enojados, y luego piden que les Sí. dejen llevar sus equipos, empiezan a recoger rápidamente, entre 2 o 3 personas cargan los motores en los hombros y salen de ahí, tratan de recuperar las mangueras, las mesas clasificadoras y por supuesto las telas brasileras, que es en donde se recoge el oro, y ellos habían trabajado todo el día, seguramente había ya oro recogido en estas telas. Coronel, de Federico, el coronel, yo creo que de pronto a usted también le costó entender, pero a mí al leer el artículo me cuesta entender porque usted dice, el coronel reacciona con sorpresa frente a, es como un
Sí, esto está en mi batallón. Esto está... Exactamente. eh, ¿Usted me puede describir ese acto? Porque yo creo que a uno, tal vez como periodista, lo deja frío un poco, la reacción. Claro, claro, claro. O sea, yo tenía la certeza de que esta minería estaba sucediendo dentro del batallón y cuando el coronel nos invita a reunirnos en el batallón, lo hace porque quería explicarnos cómo la minería estaba sucediendo afuera del batallón, pero no adentro. A mí me sorprende, por supuesto, que el coronel no se hubiera dado cuenta. Y claro, me sorprende y por eso es que viajo allí. Y por eso es que siento que tengo que hacer un artículo sobre cómo hay minería ilegal dentro de un batallón, porque a mí también me sorprende eso. Y luego, cuando el coronel empieza a caminar y llega a la mina, pues se da cuenta que esto está dentro y voltea y nos dice, se nos metieron. Claro. Y ahí es cuando empieza la confrontación. ¿Qué pasa después, Federico? Después de que vimos esa quema, ese enfrentamiento entre los militares que estaban ahí y los mineros, ¿qué ocurre después? Pero pasa muy poco tiempo porque la situación empieza a ponerse muy tensa. Los mineros empiezan a recoger sus equipos a la máxima velocidad, muy angustiados también de perder los equipos que cuestan un dinero considerable para ellos. El coronel trata de ponerse allí al frente de la situación junto a los otros, contra sus subalternos. Y finalmente bueno, empiezan a lanzar rocas y todo esto. Así que el coronel decide que debe retirarse para controlar la situación de otra manera y yo salgo junto a los militares. Federico, usted sabe que uno, pues el deber del periodista es dudar e ir más allá, Federico. Y mi pregunta es, ¿qué tan, eh, digamos, qué tanta verdad hay de que el coronel no sabía? Es que eso es lo que eso estaba funcionando dentro del batallón. Tal vez usted se hizo la misma pregunta. Yo creo que usted tiene toda la razón. El deber del periodista es dudar. Entonces, cuando yo hago las imágenes, lo primero que dudo es si esto es dentro o fuera de la base. Salgo y con coordenadas GPS y con mapas confirmo que es dentro de la base. Y luego hablo con el coronel para, de nuevo, sobre mis sospechas, confirmar con el coronel esta situación. El coronel nos invita a llegar hasta el lugar, vamos hasta el lugar y con el coronel caminamos para confirmar que estando ahí parados, esa minería está sucediendo dentro de la base del batallón Rifles número 31. De ahí para adelante, todas mis dudas son dudas que todavía no he confirmado, así Mm, que no podría, digamos, publicar nada que no he claro. confirmado ni mencionarlo. Pero usted pone un ingrediente, Federico, que aumenta esas dudas, porque usted dice, las máquinas que utilizan los mineros son de un ruido ensordecedor. Es decir, para abrir la mina hasta allí, bueno, no voy a decirlo imposible, pero resulta difícil que no las escucharon nunca. Resulta difícil. Claro, que esa es una parte que describe el artículo. Ha respondido el ministro de Defensa, ha dicho que ha mandado una comisión precisamente allí al lugar. No sé si usted tal vez ha obtenido la respuesta de otras autoridades, Federico. No hemos buscado la respuesta de otras autoridades todavía, por eso no tenemos ninguna respuesta, porque hasta ahora todo lo que hemos buscado era este tipo de confirmaciones. Cuando lo confirmamos, publicamos el artículo, vimos la respuesta pública del ministro, que fue pública, y en este momento, pues estamos, digamos, considerando la respuesta que ha habido de la audiencia al artículo que publicamos y desde allí pues tomaremos decisiones de si seguir investigando y hacia dónde, por supuesto. Sí, esta mina es del Clan del Golfo, ustedes dicen en el artículo, ¿no? Pues, a ver, hombre, el Clan del Golfo cobra a cada persona que va a entrar, cobra un impuesto para cada persona que hace minería allí, ordena en dónde se debe vender el oro que se extrae allí y es también quien da las autorizaciones de en dónde puede trabajar cada minero que trabaja aquí. Esto no es como que la persona entra y va eligiendo un lugar que le gustó. En ese control absoluto que tiene este grupo armado al margen de la ley, declarado por el gobierno de los Estados Unidos como un actor criminal, pues tienen el control absoluto de este territorio.
11:17 minutos de la mañana. Déjeme hacerle esta última pregunta, Federico. ¿El plan inicial de este reportaje cuál era? El reportaje se origina o se deriva de un reportaje mucho más grande que estábamos haciendo, liderado por Justin Sheck, un compañero del periódico, sobre cómo oro extraído de manera ilegal en Colombia está terminando en el US Mint a través de una cadena que primero hace que desaparezca la ilegalidad del oro, la traza de mercurio del oro, sale el oro de Colombia, tal vez de manera legal, llega a los Estados Unidos de una forma un poquito extraña, pero legal, y finalmente termina en manos del Tesoro de los Estados Unidos. Reportaje que también pueden leer en New York Times, en la edición de ayer, pero que en la edición online todavía está disponible. Veamos esta foto que ya la encontró nuestro equipo de producción para cerrar esta entrevista. Vamos a verla. ¿Esta foto a qué corresponde, Federico? ¿Él quién es? Este es el coronel Daniel Echeverry, el comandante de la base militar Batallón Rifles número 31, a unos 8 kilómetros de Caucasia. ¿Ese es el instante preciso que él muestra sorpresa? No, este es ya un instante en el que habían llegado algunos refuerzos del batallón y el coronel estaba dando instrucciones sobre qué hacer en el territorio. Claro. Federico, ¿hay algo que usted quiera añadir a las reacciones que tuvo el coronel? ¿Le dijo algo más después? No, yo creo que el coronel, pues hablamos y nos mostró la documentación de cómo ellos habían trabajado en la denuncia de la minería ilegal afuera de la base, porque hasta el momento no tenían este conocimiento de que hubiera minería dentro de la base. Y pues no, yo creo que no hay nada más que yo quiera agregar. Muchas gracias. Bueno, don Federico, ha sido usted muy amable, de verdad, gracias por estos minutos. Repito, ustedes pueden consultar este reportaje en la página del diario The New York Times, también en las redes sociales de Federico. ¿Cómo aparece en X, Federico? Federico Ríos. Federico Ríos, y ahí pueden ustedes consultar el hiperlink. Federico, un abrazo, gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias.